Casa editorial Lo que Importa presenta El estado del arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, rockeros chilenos. Todo vale menos la indiferencia. Conversamos con los músicos Miguel Conejeros y con Angelo Pieratini. Era 1984. 4 jóvenes con cortes de pelo insolente, mohicanos incluidos, cometían la mayor insolencia, llamándose Pinochet Boys, un nombre que molestaba a la dictadura, que los perseguía y también a una izquierda que no los entendía. Punk como acto político más que como un género musical, porque a todos les costaba entender a este grupo que antes que las chaquetas de cuero y los bototos preferían sorprender subiéndose a los escenarios con tablas de planchar y ahí cantar dictadura musical. Nadie puede parar de bailar la música del general, nada en el cerebro, nada en el refrigerador. La Cámara de Teleanálisis lo registró en el año 1986. En ese capítulo, los rockeros chilenos intentando entender a esta generación que no había conocido nada más que la dictadura, que se alejaba de la tradición folclórica y que no se sentía representada por nada, y que declaraba que más que estar en contra de algo, estaban a favor de hacer algo nuevo. No querían parecerse a nadie. La insatisfacción era el motor. Todo vale menos la indiferencia. Y es en esa escena que Miguel Conejeros y su grupo le prestaban equipos a otros amigos, a los prisioneros. Un vínculo que hoy tiene a Conejeros y Jorge González, o mejor dicho, a Fiat 600 y a Leonino, prontos a lanzar un nuevo disco. Cobijo es su primer adelanto. Nada más punk que cantarle a la idea del hogar, el refugio y la protección. Y hay algo que pasa con los músicos que llevan tiempo suficiente haciendo lo suyo y en algún momento dejan de pedirle permiso a las distintas categorías. Angelo Pieratini llegó a ese lugar hace bastante rato. La voz y el alma de Huaychafe, este trío de fines de los 90 y comienzos del 2000, navegó con bastante fuerza una incomodidad que ellos mismos describían mejor que nadie. Esto lo hacen, por ejemplo, en la definición que utiliza música popular, cuando lo capturan de esta manera: muy poperos para los metaleros, muy pesados para los poperos, demasiado conocido para los alternativos y desconocidos para las masas. Una banda que no cabía en ninguna categoría y que en ese no caber finalmente encontró su identidad. Con los años, Pieratini fue acumulando esa libertad que solo le da el tiempo, la de hacer una canción cebolla rock, por ejemplo con los Vázquez, porque sí, porque se le daba la gana, porque a esa altura la música se responde solo a sí misma y a nadie más. Celebrar la vida, esa frase gastada, repetida, usada en los brindis y en los discursos, pero que cuando lo primero que hace un músico al despertar del coma es buscar una guitarra, esa frase deja de ser un cliché y se convierte en otra cosa, en la única respuesta posible. Hoy conversamos con los dos en el estado del arte, con Miguel Conejeros, Fiat 600, y con Angelo Pieratini, el regreso del guerrero, los rockeros chilenos 40 años después. Miguel Conejero, muchas gracias. Un gusto que puedas estar por acá en el estado del arte. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de venir a conocer esta linda casa. Sí, un espacio... Nunca había entrado a esta casa. No habías entrado, no, una casa pero emblemática. es mítica por fuera, todo el mundo la conoce como la Casa de la Bugambilia. Claro, esperemos que sea mítico también por dentro, por el espacio donde se generan buenas conversaciones. Así tengo entendido, sí. Que es la intención que tenemos por acá. Miguel, vamos a hacer casi un viaje aquí, vamos a ser ordenados esta vez, un poco cronológico, porque queremos llegar a lo último, que bueno, te tiene por estos días también en la prensa, por este pronto trabajo que vas a lanzar con Jorge González. Pero es interesante siempre volver a los inicios, porque ahí hay mucha explicación de lo que ocurre en este momento y de lo que está pasando también con tu música. Yo mencionaba en la presentación a estos chicos insolentes no solo por su estética, sino por el atrevimiento incluso del nombre, los Pinochet Boys, que es tu primer grupo, y que desafiaban no solo, obviamente, al régimen, a la dictadura militar, sino a la propia izquierda, porque no buscaban ustedes un estilo propio, no querían seguir una cierta tradición de la música, de la canción protesta. ¿Cuánto costo significó esa identidad que ustedes construyeron? Bueno, el costo
a veces, según cómo se mire, puede ser alto porque siempre te mantienes como en un lugar bastante como incomprendido. O sea, Ya. porque por un lado, es lo que siempre he dicho, estaba la gente de derecha que decía que éramos de izquierda y los de izquierda decíamos que eran de derecha. Y nosotros la verdad que no, nunca tuvimos ningún afán partidista. Y, y lo nuestro era más un canto a la libertad, aunque pueda parecer hippie, o a gritar lo que teníamos dentro, pensando en que lo establecido no nos identificaba por ningún lado. Entonces, claro, estar en esa posición como de incomprendido, o como que no encajas mucho, Mm. tiene costos. Tiene costos que a veces son más baratos, otros un poco más caros, pero bueno, uno es la historia que construye nomás. Así que. Pero incluso los llevó a autoexiliarse, a irse a Brasil, a moverse también como por una escena bien independiente, anárquica, podríamos decir, también de la música en Argentina. ¿Qué pasa en ese 87 donde ustedes sienten que no estaban las condiciones para seguir? Más allá de lo obvio, ¿no?, que era el contexto de la dictadura. Sí, bueno, empezamos a ver un auto pala con vidrios polarizados frecuentemente afuera de nuestra casa, que nosotros vivíamos juntos como en comunidad en esa época, o sea, bueno, compartíamos una casa y donde ensayábamos también. Entonces, claro, como que nosotros éramos bajones y como que no veías tanto el peligro real, pero mi madre o gente un poco decía, oye, cuidado porque esto se pone serio. Mm. Entonces fue así como tomamos la decisión de irnos, pasamos por Buenos Aires, después nos fuimos a Sao Paulo. Y al final resulta que entre pares se reconocen y nosotros igual estábamos siempre un poco en los márgenes de la cultura porque siempre me ha parecido que en esos lugares donde se está haciendo las cosas más interesantes, Mm. cuando las cosas se vuelven como muy mainstream o muy populares, no sé, al final es como un bocadillo para el sistema nomás, algo que no, que funciona en términos comerciales, pero no sé si tanto ni intelectualmente ni artísticamente me Mm. parecen como tan interesantes. Y ahí siempre está esa pulsión en ti, porque al final incluso eran más panquetas que los propios panquetas, porque versus estar con las chaquetas de cuero y con los bototos, ustedes subían con tablas de planchar al escenario, había como toda una cosa performática que trabajaban. Sí, claro. Es que siempre entendí como eso que se llamó el punk, o que se llama el punk como una cosa más que no tenía que ver tanto con la forma, o sea, no Mm. era necesario ir con las crestas paradas, con la chaqueta de cuero para hacer punk. Parece que ha habido demasiados ejemplos en la historia de gente que es de actitud absolutamente rebelde, punk o contestataria, como se puede decir, o contingente sin tener que andar vestido Mm. como un punk, como se supone que es el punk de catálogo. O sea, sin responder los estereotipos siempre. Exactamente, me parece que los estereotipos al final confunden y lo que hacen es... Y siempre me ha pasado, ¿ah? Con la música electrónica también, cuando las cosas se empiezan a poner muy cliché, me parece como que hay que salir corriendo, Mm. porque están como que se pierde el sentido real de la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que se pone aburrido al final. ¿Y tienes nostalgia de esos tiempos? Digo, desde el punto de vista de ese ímpetu, obviamente sabemos que fueron momentos súper complejos, bueno, después ya no sigue los Peanut Boys, pero sí sigue tu carrera y tu experimentación musical, pero siempre innovando y un poco buscando, porque al final tú después dices, más bien éramos como New Wave, post-punk, pero la actitud, y yo creo que sobre todo, sin duda, el nombre es lo que los hace un grupo tan icónico. Sí, mira, nostálgico nunca he sido, no siento nostalgia y siempre la idea fue ir hacia adelante. Ya. Lo que sí creo que a diferencia de esos años, lo que yo veo que estamos en un, ¿cómo llamarlo sin que... Estamos como en un neocartuchismo ahora. O sea, yo Ya. creo que antes había mucho más las libertades, o por lo menos se permitían más libertades, no sé, qué sé yo, en esos años, 87, 85, podías ir a una galería de arte y te encontrabas con Zurita masturbándose, o podías ir a ver a Lepe arrastrándose por el suelo, y había como el arte en sí era mucho más jugado, creo yo. Ujú. Hoy en día entre que está la inquisición de las redes sociales, entre que estamos en una nueva moralismo en general, hay como no lo veo como algo nostálgico, pero veo como que hay una involución, más que una evolución. Hemos vuelto como
a algo que es mucho peor, que es la autocensura. Entonces, Mira en qué ese interesante, sentido, porque más allá de lo evidente, de lo que significa una dictadura, la persecución política, las desapariciones, ¿tú sientes que había una pulsión, por lo menos como una respuesta, sobre todo en la cultura, que hoy ya no está? veo que ahora existe como más autocensura, como que la gente, como que en general, por el afán de encajar o de estar dentro de ciertos estereotipos que pueden conducir a una solución económica, podría ser, se busca complacer o por lo menos entrar y adaptarse a ciertos Mm, cánones que, que por lo general todos esos cánones vienen con sus dosis grandes de moralina o de arquetipos ya estructurados, que cuando te sales un poco estás como mal, estás fuera. Entonces, a mí esa es la impresión que tengo, pero no es nostalgia, pero me parece curioso O sea, que echas de menos esa escena, lo que ocurría ahí. echo de menos que la gente no tenga tanto miedo y que Mm, sea más jugada y más, no se autocensure. Si en el fondo, antes, claro, había una censura que era la censura de los milicos mm, y de todo el sistema cívico-militar que estaba instaurado, pero, pero hoy día es peor porque la censura viene del interior de las personas, es sí. como aún es más difícil de localizar. Antes por lo menos sabías que había que hacer frente al enemigo que estaba allá. Ahora, no sé, estamos rodeados. No por ser paranoico, pero... No, claro, pero es bien interesante lo que tú planteas respecto al miedo, porque también revisando y de alguna forma con esta coincidencia de encontrarme con ese trabajo de teleanálisis de un periodismo que se hacía obviamente en la clandestinidad para poder contar también esas historias que no estaban en los medios tradicionales. Sale esta nota de los rockeros chilenos, Sí. donde apareces tú, aparecen los prisioneros y un sinfín de otros grupos. Y esa juventud lo que más decía era que ya no tenía miedo, que estaban buscando hacer algo distinto y que lo más difícil o lo que no estaban dispuestos era a la indiferencia. Y hoy tal vez ese es uno de los problemas que estamos enfrentando como sociedad, que frente a los temores o lo que no tenemos respuesta, terminamos, o cierto grupo, o cierta juventud, prefiere mantenerse al margen, como no tal vez luchar o no tal vez interpelarlo, sino la indiferencia. Sí, algo así, no sé si tanto, bueno, indiferencia es una buena manera de nombrarlo, pero también tiene que ver con, mira, todos esos grupos de la época que a nosotros nos gustaban y que a mí me siguen gustando los grupos que buscan, o la gente, o los artistas que están tratando de buscar su propio lenguaje y una originalidad. Porque hoy en día he visto que se busca más el estándar. Ya. Es como tratar de encajar. Y todo lo que se sale de eso, y pasa mucho en la música electrónica, sobre todo, como que hay ciertos cánones que si te sales de eso ya la gente no baila o la gente no va porque esta fiesta es de este ritmo y no de este otro. Entonces como que siempre están buscando encasillarse en algo. Yo creo que es un tema de inseguridad. Si al final el estilo y eso es como atañe mucho más a la seguridad. Cuando uno sigue las modas o eso es porque estás muy inseguro, nomás porque no estás creyendo en lo que estás haciendo tú. Entonces, Y me porque tal pasa un vez poco es eso. más caro salirse de la norma. Es más caro el costo de que no te van a pescar, al final de cuentas. Y eso es como la intrascendencia al final. Sí, puede ser la intrascendencia, aunque yo creo que al final cuando las propuestas son honestas y salen más temprano que tarde, de alguna manera alguien por ahí lo valora o alguien de algún lado saldrá. Pero tú lo ves eso como un tema generalizado en la sociedad o específicamente en los jóvenes, pensando en que hacíamos un poco la comparación de lo que pasaba tú siendo joven y empujando un poco Lo veo un tu poco, música. sí, lo veo un poco generalizado ahora, como que se ha perdido un poco ese ímpetu del riesgo y de aventurarse a lo desconocido, que es lo interesante en el arte, por lo menos que es donde a mí me interesa moverme. Ahora lo extraño es que sí estamos en tiempos que de alguna forma se podría generar esa respuesta más cultural. Pensemos que el punk también surge como un movimiento y como un sonido versus o contra el fascismo, contra la represión. Sí, a ver, una cosa lleva a otra siempre, siempre los movimientos, por lo general en el arte, han sido respuestas de lo que ha venido antes y se va construyendo una historia lineal, siempre es en relación a lo que vino o estuvo antes. En ese sentido, eh, no es nada nuevo de lo que siempre ha pasado con las vanguardias y sobre todo en los últimos siglos, pero
ciertamente uno podría pensar que hoy en día con todas las libertades, entre comillas, que tenemos el acceso a la información, deberíamos ser más libres, pero curiosamente me da la impresión de que sucede lo contrario. Tal vez cuando uno vuelve a lo que estábamos conversando, como a esta idea de lo que se te asocia o ser un referente precisamente por representar a toda una generación que la letra, la rebeldía estaba como súper expuesta. Yo sé, porque también le pasa al mismo Jorge González, que muchos no le perdonan este camino de la electrónica. ¿Por qué sientes tú que hay tanta resistencia a nuevos sonidos? Pero en particular siento que con la electrónica hay como más juicio. Es probable, más juicio, yo diría, hay más prejuicio, quizás. Probablemente esa sea la palabra correcta, más Quizás más prejuicio. prejuicio, pero sí, bueno, es que siempre se ha dado y también tiene que ver con lo que hablábamos antes de que cuando los movimientos, las cosas como que se transforman en una especie de secta. Entonces Ya. cuando sales de eso, o sea, me acuerdo que nosotros justamente por decía, cuando fuimos a tocar con los Pinochet Boys a Sao Paulo, en Brasil, nos decían que éramos traidores al movimiento punk porque nosotros llevábamos una tabla de planchar y porque tocábamos consecuencias en esa época. Entonces decían, el traidor al movimiento punk. Entonces yo decía, pero, pero ¿de dónde viene esto? ¿De qué se trata? Al final ustedes tenían una actitud mucho más punk probablemente que... Probablemente, pues lo otro era el catálogo, no sé, pues es como al Exacto. final ir al O lo catálogo. esperable. Claro, o lo más obvio, lo más esperable, exacto. Entonces es como esa cargante obsesión por encasillar las cosas, que yo creo que muy bien al arte no le hace eso, creo No. yo. Y te cansa también explicarlo, me imagino, porque te lo preguntan mucho. Yo nuevamente Sí. acá para... No, pero bueno, sí, sí. Es la primera vez aquí que tenemos la No, está bien, posibilidad sí, y está es bien. interesante también explorarlo por lo mismo, por lo que tú de alguna manera desarrollas, que es esa como exigencia o lógica de todo tener como que catalogarlo, clasificarlo. Sí. Y con respecto al otro, es que me acordé de lo que estaba de meritocracia y los títulos y todo eso. eh, Hay una vocación de parte mía como de hacer una mirada irónica un poco y que al final igual es como hiperrealismo, encuentro yo. O sea, mi primer disco se llama El empleado al mes. Entonces es como una ironía porque al final es totalmente, ¿cómo lo diría? No tiene sentido. Es totalmente para reírse eso, Ya. no tiene asidero real. Es como la zanahoria delante del burro para que camines para adelante nomás. Me imagino que en esa misma lógica los otros nombres de muchas de esas canciones, ¿no? Porque si nos Sí, vamos a... Y podríamos tener una larga conversación en relación al término meritocracia, a lo que significa que las cosas solamente se pueden supuestamente conseguir, y hay una defensa también política de ciertos sectores a partir del esfuerzo propio, y se pone en cuestión a un Estado, a una serie de políticas públicas que precisamente deben romper con esa problemática de origen y social, que yo creo que está súper incrustada además en Latinoamérica, y que no es así. no, No basta la meritocracia, no, está ni claro las que no. ganas, ni el querer No, solamente. no, sobre todo en esta sociedad en la que naces pobre y mueres pobre. O sea, no. Es complicado salir de ¿cómo se llama? Salir de donde naciste o donde lograste llegar por tus propios méritos. No está claro que el sueño americano sea aplicable a un país como Chile. No, lo dudo mucho. Y ahí vuelvo a algo que tú también decías, que lo conecto con esa sensación de que hoy, incluso estando en democracia, bueno, sabemos que también hay cierta análisis respecto a las democracias modernas, cómo están por estos días interpeladas, obviamente, pero que al final no responderle al sistema es más cómodo. Vuelvo ahí a lo que estábamos nosotros diciendo respecto al término de no salirse de la norma, que incluso en una situación tan opresiva como una dictadura era una pulsión. Sí, lo que pasa es que al final eh, sí, es una gran disyuntiva esa porque por otro lado caer en el juego, pisar el palito de salir a la calle, protestar y todo ese guión está escrito. Mm. O sea, todas las protestas empiezan y terminan igual, nunca pasa nada. Entonces como una cierta línea que
que esa manera de protestar o de salir a la calle de esa forma viene de los años 60 y ha pasado algo, no mucho, no ha pasado nada. Entonces yo creo que por ahí también viene la apatía de mucha gente que es un poco, creo entender a lo que vas, es que lo más fácil es quedarse callado, no decir nada y pasar piola. A ver, yo soy partidario, o sea, yo soy de la idea de que cada uno desde su nicho, desde su tribuna, aporta su grano de arena con lo que cree. De mi lado es de la música y de lo que pueda decir con ella. Pero también entiendo gente que se siente desilusionada de los. De, de- no voy a hablar de los partidos porque eso hace años ya que no, que para mí no juegan. Pero, pero es tan frustrante que hayan pasado cosas como el estallido, por ejemplo, y que al final se haya quedado en nada, que, que, que fácilmente puede llegar a la frustración. La gente prefiere, dice, ¿para qué voy a hacer si no pasa nada? Pero creo que es un tema que la gente debería tomarlo en una conciencia más como llevar esa revolución, parece cliché o parece algo dicho, del interior al exterior. O sea, pensar yo como ciudadano, como vecino, como hijo, como padre, eh, puedo comunicar Mm. mi manera de pensar a los míos, en mi casa, en mi barrio, en mi región, no sé, algo Mm. así. Pienso que hace tiempo ya que el futuro no existe, o sea, que El futuro se el fue, futuro se fue, como dice la canción de Jorge como dijo el González. Jorge. Hicimos un Sí, capítulo a partir sí, de eso también por acá. sí, no soy muy optimista y todas las cosas que van pasando día a día no me dan para ser muy optimista, pero vuelvo a decir, creo que el tema viene más por un asunto personal, Mm. de que cada persona tiene que evolucionar. Y bueno, y esto en el fondo parece obvio, pero yo creo que la única manera de salir de este bucle sería hacer hincapié en la educación, la cultura y el arte. O Ujú. sea, y es justamente lo que menos, lo que menos se está Y lo ayudando. primero que se Lo recorta. primero que se recorta. Entonces, ¿cómo voy a ser optimista si, según yo, aquí el gran problema de todos nuestros países aquí en Latinoamérica es el problema de la cultura y la educación? Que no todos tienen las mismas posibilidades, que no es lo importante. Aquí en Chile es un país que prefieren que la gente no sepa leer, pero que tenga plata, por decirte algo. O sea, lo mismo si no sabes leer, pero si tienes un tremendo auto, eres válido, está todo pasando contigo, no sé, no O sea, son ahí hay un valores que yo triunfo y una comparto. validación de un sistema, ¿no? Y eso ya es innegable y desde ahí es como la gran duda, bueno, ¿qué se hace? Exacto, algo así, sí. Pero Miguel, pero al final de alguna manera, cuando tu canción que lanzas junto a Jorge González se llama Cobijo y habla de hogar, de protección, como que igual creo que es una actitud panqueta hoy. Desde luego, cada cosa, disco, canción o cosa que hago creo yo que tiene un componente político. Todo arte tiene un componente político, creo yo. Cobijo, en este caso, tiene que ver con el refugio que siempre hemos encontrado Jorge y yo en la música, y en el arte, y en crear como ese nido para poder trascender a otras cosas, como sentirse arropado por la música. Mm. Un poco eso. Y me pasa, bueno, es una conversación con escritores, con cineastas, desde Diego Céspedes defendiendo lo amoroso, con la Alia Trabuco y la recuperación de las palabras, y ese ímpetu tal vez incluso de quienes estamos detrás de este espacio, de saber que son necesarios. Pero ¿cómo no sentir que de repente estamos un poco solos frente a todo lo que significa el otro? ¿Cómo en tu trayectoria, en tu carrera, en tu énfasis y en también ir haciendo música de acuerdo a las distintas cosas que están ocurriendo, persiste? ¿Cómo se persiste? Bueno, primero que nada hay que criar un callo, no sé, tener como cuero y chancho, porque la verdad que cuesta porque hay momentos que uno está más hipersensible o qué sé yo, y dice, mira, llevo tantos años eh, haciendo esto y ¿para qué? Pero bueno, en el fondo esa pregunta existencial se puede ser también para la vida misma, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago?
Pero, no sé, siempre he pensado que en mi caso por lo menos hacer música o estar vinculado al arte, y esto es como casi un tema, como un apostolado al final de Mm. cuentas. O sea, es como una cosa vocacional que yo no sabría qué otra cosa hacer. O sea, no se me ocurre haciendo otra cosa, no me motiva a otra cosa. Entonces, por eso no entiendo, también hay gente que pasa por la música, sobre todo ahora que hay hasta escuelas de DJ y todo eso que pasan como a probar un tiempo y no les resultó y se van a hacer otra cosa. Mm. Entonces, como que al final esto de la perseverancia y la carrera artística o musical pasa por ser una carrera de largo aliento, es una carrera de fondo, no es un sprint. O sea, Mm. entonces se valora y al final uno como que, a mí me pasa también que como que siempre pienso que todavía no hago el mejor disco que podría ser. Entonces como que uno insiste, insiste, insiste y ahí se queda pegado en el bucle. Yo creo que eso probablemente sea el mejor impulso. Es probable, sí. Hay como una suerte de obsesión también, ¿ah? A mí creo que yo, a ver, he elaborado muchas teorías al respecto porque es algo que me pregunto yo mismo. O sea, después de 40 años haciendo música, digo, chucha, y todavía no estoy forrado, más encima. O todavía no me convence lo que hago pensando en, o sea, no es que no te convenza, Sí, a lo que voy es que no te deja lo sí. suficientemente satisfecho, pero por otro lado te impulsa a seguir avanzando y a seguir probando y a seguir explorando porque capaz que nunca lo encuentres y en eso está todo el virtuosismo y el camino. Yo creo en el camino y también pienso que una de las teorías, de las miles que he ido desarrollando, creo que el hacer música tiene un componente súper adictivo en el sentido de que cuando estás haciendo música, el tiempo transcurre de otra manera. Mm. Es como que puedes estar 5 horas y mirar el reloj y, oh, pensé que había pasado media hora. Entonces, ese como submundo que uno se arma mientras está creando o haciendo algo, es adictivo. Yo creo que es adictivo eso no sé si tiene un componente de evasión o qué, pero yo creo que lo veo más como meditar. Es como cuando estás en un estado que las cosas no... El tiempo fluye de otra manera y eso tiene un componente adictivo. Eso es lo que quería decir. Sí, porque al final sigues en esa lógica de estar como al margen, de Sí, estar y sí, hace sentido esa algo así. adicción. Y Sí, un nunca, poco. nunca hubo un momento dijiste, ya, no, me imagino de repente No, también varias veces. porque, Pues. Me acuerdo haber hecho una vez un concierto así parafraseando a Sui Generis y decía, adiós Fiat 600. pero después siempre vuelvo. Si al final ya... A esta altura ya en ese sentido ya no me lo planteo porque ya no puedo ir a buscar pega. O sea, mi currículum dice que he sido músico punk los últimos 40 años. No me van a dar pega en igual cualquier lado. tremendo currículum, a todos nos gustaría que nuestro currículum dijera eso. Sí. No, Oye, pero... y me gusta también este juego, no, perdona, porque creo que algo querías también No, dale decir. nomás, dale nomás. Dale. No, pero no todos saben y sería lindo también contar la razón del Fiat 600 porque hay una historia detrás de ese nombre. Sí, siempre hay una historia. A ver, cuando con mi hermano teníamos un Fiat 600 en el sur, vivíamos en La Unión, nosotros en el sur. Y un día decidimos vender el Fiat 600 para comprarnos instrumentos. Y ahí fue cuando hicimos los Pinochet Boys. Entonces, como de ahí viene. Y por otro lado también viene porque mi padre, por ejemplo, corría en carreras de auto y siempre me ha gustado el diseño automotriz, el tuerca, y me parece un auto muy interesante el Fiat 600 también como ícono de una clase media que ya no existe. Fue como el típico auto que la gente se iba en familia a la playa, como que es un ícono de una época que ya no existe y que Mm, era como tiene también ese componente del futurismo italiano, del sí. diseño automotriz que a mí me encanta. Entonces, ahí hay un poco las explicaciones. Convergen muchas cosas en esa idea del Fiat 600. Sí, suele suceder que las ideas a veces no están compuestas por solo un referente. Hay Mm. varias cosas que motivan a hacerlo. Sí, pero sobre todo esta idea de una clase media que ya no existe, Sí, que hoy es claro, muy distinta y también esa pretensión de la modernidad que representaba el modelo. absolutamente. Y bueno, Fiat 600 se encuentra con Leonino. Bueno, no, a O ver, sea, nunca se han separado, pero en este último trabajo que hay que decir sí, que es Jorge González. absolutamente. Sí, este fue súper... sucede algo muy lindo con Jorge porque
nunca he creído en, por ejemplo, en los grupos de laboratorio, esto de juntar a los Backstreet Boys, que uno viene de cada lado y hace un grupo. Yo creo que para hacer música o un grupo, primero que nada tienes que ser amigo, tener algún tipo de afinidad emocional, etcétera, etcétera. Y con el Jorge eso se nos da muy bien porque somos amigos hace muchos años y hablamos los mismos códigos musicales de hace mucho tiempo. Entonces se nos hace mutuamente, muy fácil trabajar uno con el otro. Y también en este desafío de nos estamos constantemente empujando a ir hacia más adelante. O sea, yo le envío una idea que estoy tratando de sorprenderlo y él también a mí. Entonces se sucede como una suerte de sana rivalidad, aunque no sé, no es rivalidad la palabra, pero hay como nos estamos empujando a superarnos todo el tiempo. Entonces Me me lo parece imagino como los freestylers que van sacando como en esas respuestas inmediatas, instantáneas, y como un juego que es muy virtuoso al final. Sí, es curioso. A veces funciona, a veces no, pero a nosotros por lo general no funciona. Ahí no se han peleado en el camino, me imagino que... No hay para qué. Si algo no nos gusta, no lo tomamos y chao, no. Tampoco nos tomamos tan en serio todo. O sea, nos reímos harto, hay mucho sentido del humor detrás, pero hay como ese como sana competencia o desafío o esas ganas de sorprendernos el uno al otro y eso es súper bueno. Súper bueno para el resultado musical. Es lo más parecido a tener una banda, lo que estamos haciendo. A pesar de que trabajamos, casi todos los temas del disco están construidos enviándonos ficheros por internet. O sea, el Jorge ahora tiene montado su pequeño estudio en su casa, yo tengo el mío, entonces nos enviamos para allá y para acá las ideas y en algún momento nos juntamos a escuchar y a sugerir ciertos cambios y así más o menos es el proceso creativo, digamos. Pero no somos una banda de 3, 4 y nos ponemos a tocar juntos y sale el tema y grabamos. No, poco, lo hemos hecho y a veces llevo alguna máquina para su casa y hacemos algo, pero este disco está más bien construido, por eso se llamó Epistolar también, porque se estaba construido por correspondencia. Por ese intercambio, sí, claro. sí, que es muy simbólico también, Sí. ¿no? Porque era algo bien recurrente, se ha perdido y también hemos perdido muchas cosas al momento que ya nos intercambiamos ideas, reflexiones, Sí. miedo. ¿Pero qué buscan con este disco? Bueno, primero que nada, nosotros hemos seguido haciendo música después del disco, tenemos un montón de música más. En un momento, cada cierto tiempo nos paramos a escuchar y revisar lo que tenemos y llegamos a una conclusión juntos que era que el material estaba bastante bueno para compartirlo, porque tenerlo en nuestros computadores, ¿para qué? Entonces, igual la música y el arte en sí como que no tiene mucho sentido si no se comparte o no se muestra o no se entrega. Y fue un poco eso y por otro lado también hay una suerte de obsesión que tengo yo y creo que Jorge también, que es como de cerrar los capítulos, ponerle tapa, decirle carátula y tú dices ya, lo dejo. Y ahí es el único, porque si no estás todo el rato dándole vuelta. Y nosotros igual queríamos hacer un disco que la música sea bastante simple y que no sea tan rebuscado. Entonces es bueno parar. Es difícil, a veces es más difícil parar que empezar, en la música por lo menos. No nos representa nada, no siento ninguna presión, y Jorge tampoco, de responderle nada a nadie más que a nuestro instinto y a nuestras ganas de crear algo bello, algo bonito, algo que pueda ser compartido y algo que pueda ser escuchado por toda la mayor cantidad de gente posible, pero no siento como una responsabilidad de responderle al nicho de los punk o al nicho de los new wave o Hace al rato que nicho ya estás liberado de los de eso. electrónicos. Sí, no. Imagino que Jorge también. Sí, De lo que significa sí, ser... nosotros igual somos viejos, entonces ya no, ya estamos, en ese sentido no hay una urgencia por complacer, que esas cosas o se dan o no se dan nomás. O sea, entonces no, yo creo más en la evidencia de lo que surge y crear belleza a partir con las herramientas que tenemos. Un poco eso, como la labor del arte. ¿Quién decía eso? El Oscar Wilde, creo que decía algo así. En eso está. ¿Y en eso se quedan de alguna forma? ¿O eso Bueno, tenemos más música que queremos sacar más adelante, pero de momento queremos que pase todo como sacamos el video y todos los medios hicieron copy-paste y pusieron lo mismo en todos los medios. Increíble. Por eso aquí queríamos explorar algo distinto, más mucho profundo. más entretenido, claro. Oye, ¿podemos soñar con algo en vivo?
Jorge este no disco? tiene mucha intención. O sea, yo voy a seguir tocando en vivo, puedo tocar algunos temas de aquel disco de alguna manera, pero Jorge no tiene muchas ganas de tocar en vivo. Él está feliz produciendo en su casa. Va a sacar un disco con una chica que graba con una viola para un sello de la Universidad de Chile, etcétera. Jorge está súper activo, pero no tiene intenciones en tocar en vivo. Igual es bastante ingrato y tocar en vivo creo que eso fomenta un poco la frustración, ¿eh? Porque tocas en vivo, la gente le da lo mismo si estás haciendo playback o estás tocando en vivo, los lugares a veces no tienen... Bueno, no me voy a poner a llorar en realidad. Pero también se perdió esa esencia y esa pulsión, me imagino que está sobre todo Sí. en esa escena más inicial, donde pasaban muchas cosas, boicot, les cortaban la luz. Imagínate. Sí. Nunca ningún concierto de Pet Shop Boys terminó de manera normal. Ninguno. Lo cual es bueno, creo yo, pues sí, estábamos buscando reacciones, ¿no? Ante la apatía y ante eso, que la gente reaccione de alguna manera, ¿no? Y me imagino que este disco también busca lo mismo en otros tiempos Un que poco sí, estamos y de otra viviendo. manera, sí. Que sea un refugio. Que sea un refugio. Eso es lo más importante también. Muchas gracias por esta Gracias. conversación, por el Gracias a tiempo y ti. muy expectantes a poder escuchar este disco que está pronto a ver la luz. Ya te lo mandaré. Muchas Eso. gracias a ti. Bueno, y como siempre lo hacemos en el Estado del Arte, tenemos tremendas recomendaciones. No tengo que ganar, de Javiera Tapia. Acá lo tenemos. Es un libro de una reflexión, un encuentro profundo con Diamela El Tit, donde se habla de memoria, de cuerpo, de política, de feminismo, conversaciones de madrugada, con risas inesperadas, con confesiones que cruzan además a dos generaciones. La autora registra este diálogo en vivo del momento, ese pensamiento compartido y que de alguna forma después termina siendo algo social. Así que es súper interesante poder explorar este tiempo para una reflexión y una conversación muy profunda entre Javiera Tapia con Diamela El Tit. Lo encuentran como siempre en tiendas virtuales y también en tiendas físicas. Es la novedad de Planeta que destacamos en este capítulo del Estado del Arte. Angelo Piratini, un gusto, un placer y bueno, celebrar la vida, como lo has dicho tanto posterior Totalmente. a ese accidente, así que te agradezco especialmente que puedas estar junto a nosotros. Yo agradezco esta invitación y la espera de esta invitación también. Sí, ha sido un año bien intenso Sí. y porque así como estuve ahí, estuve con riesgo vital, recuperándome y todo, ahora estoy con mi primer hijo en camino, a un par de meses nomás. Entonces, Mira, la vida se ha manifestado en todas sus dimensiones en este tiempo y ha sido bien potente, para mí bien bonito. súper potente. O sea, en poco rato te han pasado muchísimas cosas. Sí, muchas cosas. Como la pero vida. La vida misma, po, y Claro. a veces se pone intenso. Me tocó de esta manera y lo agradezco un montón porque ha sido un periodo bien duro por momentos, por otro súper agradecido del cariño de la gente, que fue gigantesco, de mi familia, mis amigos también, y cómo se va construyendo ahí también digo yo, los sonidos, las canciones que vienen, ¿cachai? Que también para mí es mi eje fundamental en mi vida, Sí. es lo que hago de los 14 años y lo que no he dejado de hacer hasta el día de hoy. Entonces, imagínate llegar a mi casa después de estar ahí hospitalizado y lo primero que hice fue agarrar la guitarra porque no sabía si podía tocar o no, como que hubo una incertidumbre bien grande para mí también luego de estar en coma y que fue la incertidumbre también para los otros, o sea, como Exacto. para los que están fuera de ese lugar. Sí, debo decir que capaz sería extraño porque fue súper mediático lo que ocurrió en ese accidente, tu condición de salud, nos tenía Sí. todos muy atentos, además que fue una recuperación que suenan de repente siempre cliché estas cosas, pero fue bien milagroso debido a la Totalmente. gravedad Sí. del accidente que tú tuviste. Y tú has contado que lo primero que hiciste fue, me imagino, decir, voy a poder seguir haciendo música, voy a Claro. poder seguir tocando. ¿Cómo viviste? Y es como algo que porque dicen que cuando uno está en ese tipo de momentos, situaciones tan especiales o tan angustiosas, me imagino,
hay algo que uno siempre quiere volver a hacer, decir como uno le dice a la vida, no sé, quiero volver a conversar con tal persona, quiero volver a abrazar a mis hijos. ¿Lo tuyo era la música? Siempre, sí, o sea, siempre en el primer momento se manifiesta de una manera bien... No es algo como algo que yo por lo menos no lo había vivido antes. Es algo bien especial, difícil de explicar. No necesariamente lo primero con lo que uno se conecta es lo que uno hace. Por lo menos esa fue mi experiencia. Ujú. Lo primero que me pasó a mí fue como ver, cuando yo volví del coma, vi a mi esposa. Y fue como sentir algo que inexplicable de como un eje. Como que ahí yo vi y sentí esa piedra fundamental en mi vida. Después vi a mi madre y a mi hermano. Que finalmente es mi familia, son 3 personas, mi familia como nuclear. Y después de eso, ya cuando es como que esa es mi vida, esas son mis conexiones fundamentales, ¿cachai? Un amigo me llevó una radio con lector de CD y me hizo un compilado de canciones, de 22 canciones en un CD. Y ahí apareció la música, Ujú. como el pilar que faltaba, esencial. Así. Entonces, claro, ¿Y en ese momento tú podías hablar? ¿Estabas con esa posibilidad o estabas todavía...? no, cuando vi a mi esposa y a mi madre y mi hermano, yo estuve intubado, entonces estuve varios Claro. días sin poder hablar. O sea, no sabía cómo también se iba a manifestar mi voz. La voz. Sí. Y no podía. Pero no está esa urgencia, no está esa angustia, por varios motivos. Yo creo que uno es bien milagroso, en el sentido de que es una situación tan particular y tan, y tan de querer y sentirse que estáis vivos, que eso es suficiente en ese momento. Lo otro son cosas más que tienen que ver con el tratamiento, las drogas que Sí, claro. te meten y todo eso, que son bastante eficientes en ese sentido también. Y lo otro es todo este cariño de afuera. Yo como que armo una ecuación con eso, como la gente, la manifestación que hubo a través de redes, que eso me lo comentaba mi esposa, básicamente, como ciertas personas en particular. Después, cuando yo llegué 2 semanas después a mis redes, mis teléfonos y todo, era impresionante, eran miles de mensajes. Yo creo que eso también tiene una manifestación que se hace real, y porque es bonito, y lo he dicho en varios lugares, como que hay gente que sigue mi música, que tiene diferentes credos, ¿cachai? Y como que cada uno en sus credos se manifestó como una velita, un ritual que tenía que ver con pedir que me fuera bien en este proceso, ¿cachai? Sí. Y eso ¿Y antes también lo estuvo veí- presente. ¿Y antes lo veías así, de haber No. experimentado? No eras de... Porque claro, tú lo dices, hay distintas formas de creer. Algunos Sí, dicen po. lo importante es creer o tener ese convencimiento. Tú dijiste, yo decidí y aposté y luché por vivir y por incluso volver a hacer música, que es lo que más me gusta en la vida. Sí, totalmente. Pero de repente no necesariamente está esa claridad y esa convicción, porque estamos precisamente en situaciones y en contextos donde como que yo creo que la vida nos va golpeando solamente como con desgracias, con lo deshumanizado, Sí, po. con mejor no creer en nada. Lo que pasa es que, claro, para mí la fe es una virtud. En la medida que Sí. esa virtud no se vuelva en contra tuya, ¿cachai? Como lo que estamos pasando con el gobierno de hoy, por ejemplo. Que un fanatismo religioso que lleva a una estructura ideológica inhumana, ¿cachai? Y ahí ya no, para mí por lo menos no. Pero sí en las manifestaciones cuando tienen al prójimo presente, ¿cachai? Y yo tengo las mías, los demás tienen y para mí es muy respetable desde esa perspectiva. Pero algo que, claro, que ahora para mí es mucho más certero, ¿cachai? Es sentirlo, entenderlo. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, no te podría hacer una explicación porque también yo soy un músico autodidacta, mi relación con la música es muy intuitiva y mi relación con el crear, con hacer, con el manifestarme, no viene como de un Excel ni una planificación, que lo encuentro increíble a las personas que lo hacen porque son diferentes formas de conectarse y ordenar tu idea. En mi caso es mucho más, yo tengo que como experimentar para saber. Entonces fue bonito como para mí en ese sentido
el proceso de esta recuperación tenía una parte bien bonita, que era que yo tenía que setear de nuevo el mundo, ¿cachai? Porque cuando tú tenías un impacto como el que yo tuve de este choque, el cuerpo queda Claro. traumado, ¿cachai? Entonces no sabe para dónde va la micro, digamos, en ciertos momentos. Entonces tenéis que aprender a caminar, tenéis que aprender a entender el espacio-tiempo. Y eso desde la perspectiva como artística, por decirlo así, o desde la sensibilidad creativa, es súper bonito porque es como todo eso que cuando chicos lo hicimos sin darnos mucho cuenta, de conectarnos y aprender a caminar y salir. Aquí ya hay mucha conciencia de eso, de cuando pasa algo nuevo, tu cuerpo lo siente y te lo manifiesta, ¿cachai? Claro, físicamente, semanas muy incómodas, a veces emocionalmente, procesos bien extraños, que afortunadamente me atiendo con una psicóloga que desde hace mucho tiempo y que me ayudó un montón a que había cosas que no necesariamente hay que entenderlas, Ujú. ¿cachai? Como emocionalmente el cuerpo se manifiesta y solo necesita eso, manifestarse y dejar que se manifieste. Pero de alguna forma, cuando tú has contado y has estado en distintos espacios y tu relato, tu experiencia, porque lo primero que uno siente cuando vienen estos remesones de esa envergadura es como que la vida te dice para, como no necesariamente porque sabemos que hay cosas que son súper fortuitas que no estábamos buscando, pero el cómo las enfrentamos o cómo se dan esos procesos. Yo también no creo que sea necesario que todas las cosas nos quieran decir algo. De repente, nada, las cosas son duras nomás y uno tiene que salir adelante. Como que también estamos invadidos un poco de estas retóricas medias positivistas sin sentido y medias, Totalmente de creo acuerdo. yo, como facilistas. Sí, de hecho mi esposa me dijo, oye, weón, si hay que ser muy arrogante para pensar que todo tiene que ver contigo, weón. Claro. Che, como todo pasa por algo, ¿no? O sea, suelta, dejemos Sí. que Pero en pase. algún momento tú tenías ¿cachai? que darle una explicación a lo que había pasado, me imagino, ¿no? Por lo que, pensando en esa conversación que tuviste. La ¿por verdad que qué no. Ya. No, como que, no sé por qué. Mira, yo lo único que estoy de acuerdo tras la pregunta que me estáis haciendo es no forzar la autoayuda. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya, Con- no, si no queremos caer en el cliché, pero... como que, no sé, por ano pasado nosotros que vamos a ser padres, está lleno de libros de cómo ser el mejor papá. No, córtala. O sea, eso no. De verdad que lo importante, yo creo siempre, yo tuve en este sentido también había otra energía que mi padre murió hace 3 años y, y él estuvo muy presente en esta situación también. Porque ha estado muy presente en todo en mi proceso luego de su muerte. Le hicimos una despedida bien bonita, tocando. Yo le dije, bienvenido, no sé por qué, es que me apareció de la nada como que en vez de despedirme de él, le dije, bienvenido. Y después, En su funeral. en su funeral. Y un amigo me dijo, oye, Juan, en vez de despedirlo, dijiste bienvenido. Y dije, bueno, no, ni caché. O sea, como que fue Mira. emocionalmente. Entonces, hay algo también que he ido aprendiendo con el tiempo. Y el estar con alguien tan, para mí, importante, porque tú me preguntabas cuáles son mis influencias musicales, mi papá, y después viene hartos pisos más abajo, John Lennon y los Beatles, y etcétera. Como que mi viejo fue el que me enseñó que existía la música, la manera de escucharla, de la apertura que tenía que tener a la hora de poner un disco y ¿cómo se llama? De no juzgarla tanto, ¿cachai? Entonces... Creo que en toda esta cosa que tú me preguntáis como del ser, a ver, como que sí es importante la música, es importante el quehacer, el hacer algo que uno esté conectado como ser humano a esos lugares inacibles que tiene el arte, ¿cachai? Como súper abstractos, es bonito ese espacio, es un lugar que te activa un montón de energía a ti o percepciones que no lo activan otras cosas y que, ¿cómo se llama? Y te dan dimensiones distintas en tu opinión, en tu forma de vivir la vida, sí. Pero a la vez digo, no hay una fórmula también, ¿cachai? No, claro. ¿no? Para mí fue importante porque para mí la música es lo que
me ha ayudado en mi vida a comunicarme con gente. O sea, yo era un cabro súper tímido, pero me daba vergüenza todo, ¿cachai? Entonces, colgarme una guitarra, que fue lo primero que hice, me empezó a conectar con gente, a conocer gente, espacios. Tuve toda mi adolescencia encerrado en mi casa, weón. Yo escuchando música, sacando... hoy día, como vivo también fuera, y yo lo paso la raja, weón, como en mi abstracción y ermitañismo, me encanta eso. Entonces es un espacio para mí vital. Claro, tu lugar, tu refugio, como también, bueno, el nuevo disco de Miguel Conejero, que también está en este episodio, precisamente habla de aquello que es lo que está haciendo con Jorge González, también en todo ese proceso post. Para mí es muy, muy bacán y yo elijo cuándo salir, dónde y con quién, ¿cachai? Sí, y bueno, y eso lo da también el tiempo, la madurez y la libertad que uno va tomando, y que las cosas más trascendentales son las que nos sostienen y el resto va pasando. Y por lo mismo, ya que estamos explorando un poco lo que es tu regreso con esta presentación en vivo, pasa algo también particular con la música que tú creaste cuando te haces conocido con Huaychafe y incluso en esa definición que yo fui del sitio de música popular, que es maravilloso, lo pasamos a recomendar, esa tremenda enciclopedia que hay, que es como éramos rockeros, pero éramos pop, pero en el pop éramos muy rockeros y muy pesados, como éramos un poco alternativos, pero tampoco lo suficiente como, pero tampoco éramos masivos, era como esa indefinición. Sí. ¿Cuánto marca también tu construcción y tu carrera? En mi vida misma. Yo siempre he estado a contrapelo de mi generación, de mis escenas. Sí, pues. Siempre te quieren catalogar, pues. Por más alternativo o más comercial que sea el espacio, todos te quieren catalogar de algo, ¿cachai? Y yo huyo de eso, absolutamente. ¿Y por qué huye? Porque no me acomoda. Porque me gusta estar libre, me gusta estar en un lugar en donde me pueda expresar. O sea, ahora, no es fácil, menos en una escena como imagino fines de los 90, 2000, donde, claro, había un momento interesante de la música chilena, pero siempre es como, ya, ¿dónde los pongo? Sí, no es fácil, po, no es fácil. Pero no me motiva a hacerlo de otra manera. Y yo soy así, no sé, yo pasé, cuando empecé a ser solista, por ejemplo, pasé de tocar con Huaychafe, tocamos 1000 personas, 800 personas, ese era como el público que teníamos más o menos. Pasé a nadie, pero nadie literal, ¿cachai? Porque tenía la necesidad de seguir haciendo música, y una música distinta a la que estaba haciendo. Pero no me preguntéis por qué, solo la necesidad y lo hice y empecé ese camino. Tan clara porque ese camino no es difícil. Me imagino que después de haber tenido una gran audiencia, estar con pocas personas, uno de repente dirá, bueno, ¿valió la pena o mejor me quedo en lo que me empecé a dar cuenta harto resultaba? tiempo después, la verdad. Me empecé a dar cuenta harto tiempo después. Al principio no caí tanto en eso. Aparte yo creo que la estructura y la escena nacional hoy día está mucho más amiga del click, del like y del sold out, la fiebre del sold out y todo eso. Ya, pero el concierto en vivo igual me imagino que es súper determinante cuánta es la respuesta, cómo... Totalmente, pues sí, ¿no? Sí, y más encima uno como independiente, sí, pues. Pero no sé, lo hago y me mamé toda una temporada así, no menor de años, ¿cachai? Remando, contracorriente. También con bajones, obviamente, pues, o sea, como el momento en que uno dice, oye, lo estoy haciendo bien, ¿qué estoy haciendo mal? O no sé, cosas así, pero es parte del proceso. ¿Y qué te hace persistir? Es que, como te dije antes, para mí la música es mi energía vital. Yo necesito estar haciendo música. Y tengo referentes musicales que cuando veo su historia, como Jorge González, por ejemplo, que él sí que vivió esta recriminación de su público, de su escena, del periodista, del periodismo musical, etcétera, por mucho tiempo, en los años 90. Entonces ahí es donde uno va también en esos momentos bajos como te da energía, ¿cachai? Como de seguir adelante y de hacer lo que uno quiere hacer.
Y hoy día puedo decir que he conectado bastante con la gente que no estaba equivocado, ¿cachai? Como que era cosa de tiempo. La Eso música que siempre yo hago... gratificante, ¿no? Saber de Sí, que no estaba tan mal, no estaba solo totalmente. y que esta pulsión interna tenía un sentido. Porque incluso tuviste con los Vázquez, Sí, música romántica, sí, con este rock cebolla, sí, que a mí por lo menos ni un problema lo sí, sí, encuentro. sí. Y me imagino que Ellos para lo muchos, bautizaron así, de hecho. claro, pero para quienes te seguían en un grupo en WeChat es como, ¿de qué es esto más o ¿De menos, qué está no? ¿De qué hablando? está hablando? ¿Por qué también el amor? Porque también es algo que de repente se siente algunos como que les cuesta, pero es algo importante en la vida, los vínculos, la sensibilidad, y no necesariamente porque los Vázquez también, recordemos que hacen bastante música con contenido social, como con un reflejo No, y de... su forma de trabajo ¿cómo se llama? Es bien significativa en ese Y los han sentido querido también. 1000 veces en el festival y ellos dicen que no, bueno. Sí, tiene una forma de trabajo a contrapelo 1000%. O sea, ellos hacen todo lo que ellos quieren hacer, de la forma que lo quieren hacer. O sea, háblame de una actitud potente, ¿cachai? ¿Tú te acercaste a ellos? Sí, yo le escribí. Por eso mismo, porque son personas que me identifican mucho en cómo edifican su caminar, ¿cachai? Mira, yo creo que el que explica se complica. Yo no tengo. Si te gusta bien, bacán, bienvenido. Si no, weón. Y si me queréis tirar mierda, aquí estoy, weón. Bacán. O sea, ¿Y eso pasó? total. En un momento me afectaba, pero ya hace rato que no. Mm. Como porque obviamente uno tiene su ego y te peleáis con la persona o le tratáis de explicar, es que no entendés. No, no hay que explicar Lo nada. que Si pasa, está ahí, la música está ahí. Si te gusta bien, yo he hecho discos muy buenos y he hecho otros discos muy malos también. Y canciones pencas y otras muy buenas también. Entonces, como que ya no hace un rato y ahora después del accidente ya eso se profundiza aún más. mm, Me da lo mismo, una buena actitud. Yo, bueno, me subo a un escenario y si voy a tocar con los Vázquez, después con el Tata Barahona y después con ¿cómo se llama? Carlos Con Cabeza. Congreso, Carlos Cabeza. Y en una semana estuve tocando, de hecho, con el Carlos, estuvimos con el dúo que tenemos Cordillera en el Teatro Municipal con él. Después me fui a tocar con los Vázquez en el Movistar, una canción que yo compuse que se llama Ay Morena. Y de ahí me lleva el Tilo González y me dice, Ángelo, weón, puta, ¿por qué no traes con nosotros? Te queremos invitar a un tema. Y me fui con Congreso al Teatro Ahora, de todo Las ese camino Condes. yo creo que hace sentido cuando tú cuentas esto. Todo, po, todo. Y algo que es muy lindo. O Mm. sea, para mí es gratificante. No sabéis yo me puse a llorar cuando el Tilo me manda un texto que escribió con el Pancho Sasso ahora para este accidente. Impresionante. O sea, es muy loco. O otros colegas que yo admiro muchísimo que me escribieron, me mandaron un mensaje, Mm. músicos de afuera también que yo que admiro muchísimo, videos, oh, ¿cómo estás? Qué bueno que estáis bien, pa, pa, pa. Uno no sabe cómo el alcance puede tener, sobre todo como tú bien dijiste, como la música alternativa, ¿cachai? Mm. Mi música no tiene vocación masiva y llega a Mm. muchos lugares, pues, ¿cachai? Ahora, también ustedes, y volviendo sobre todo a WhatsApp, irrumpen como un grupo, claro, con un sonido particular, pero con un contenido también, Sí, incluso hasta en el nombre. todo, eh, Tus letras sí. son evidentes de una pulsión que todavía yo creo que sigue persistiendo. Entonces, ¿cómo Sí. respondes? Porque, a ver, lo que uno más escucha, sobre todo en grupos, que es un poco lo que pasaba con Los Prisioneros, que es como se vendieron, traicionaron un poco en el Corazones, recuerda tú que fue un disco precisamente Totalmente. totalmente despreciado por aquellos, siendo que hoy es como una obra fundamental de la música de nuestro Exacto. país. Exacto. Entonces, sobre todo yo creo que cuando se da esta combinación de un cierto estilo musical, pero además con un contenido en tus letras, y después tú dices, no, ahora estoy bien con los Vázquez haciendo música de este tipo, Sí. perfecto, pero va por ahí tal vez como como juicio o prejuicio cuando tú exploras un camino distinto y qué queda también de lo que hicieron porque podríamos decir hoy también hay evidentemente, ¿no? Hay ciertas situaciones en las cuales uno puede responder también a través de la música. Mira, hay varias cosas. Yo huyo del conservadurismo y el conservadurismo se da hasta en los lugares que en algún momento hasta fueron muy revolucionarios, Sí. ¿cachai?
Y yo huyo de eso. O sea, no me gusta, no me interesa. Cuando empiezo a revisar mis bases fundamentales, las personas que más me inspiran para hacer música, o no solamente música, de repente amigos también, que en sus vidas hacen cosas diversas, claro, empiezo a enumerar como personas que tienen esa particularidad, ¿cachai? Y que han vivido su vida en torno a eso, y con ese juicio de otros, prejuicios de otros. Yo no me puedo hacer cargo de los prejuicios y los juicios de otros, ¿cachai? Eso cada uno responde por eso. Y claro, en el momento que nosotros con Weichafe el otro día, yo hacía memoria y decía, hice un tema de amor, weón, en Weichafe. 1. Quizás 2, así con suerte. Porque todo lo otro era más político, social, como muy, muy emocional con respecto a vivir a contrapelo con la vida. Y nos encontramos también, y en Chile es así, y esto es un juicio de mi parte, con una escena artística que es bien cuica en mucha de su estructura. Cuando uno viene de otro lado, ¿cachai? Como en mi caso, que yo crecí en La Hormiga, después y después en el Estadio Monumental, ahí en la Vía Don Froilán. Hay temáticas cuando tú entras al mundo del arte que no son coincidentes, ¿cachai? O ahí, no sé, cuando nos querían alternativos a Weichafe en un momento. Pero eso fue como un sello que les dijo, quiero que ustedes hagan algo más. No, eran como escenas. Entonces, claro, porque habían escenas que se nutrían mucho de la escena manchesteriana o neoyorquina. Yo nunca tuve en mi mente eso, ¿cachai, no? O sea, mi disco favorito cuando chico era Sergio Nostroza, el Twist del Tren, Twist and Shout con los Beatles. Siempre para mí fue la música como popular, digamos, que estaba en mi casa, a través de mi viejo rock, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, los Creedence, cosas que se escuchaban en los barrios, ¿cachai? Sí, como obvio. también. Y entonces de repente me hablaban de bandas, productores que yo ni siquiera conocía, ¿cachai? Como que, entonces por eso sentía que... Yo siento que igual eso les que no pasa era un de poco la ahí. cuenta. Totalmente, o sea, me imagino, o sea, no sé qué cuenta en realidad, pero como que nos conectamos. De no explotar masivamente de otra forma. Es probable, porque acá pasa mucho que todavía que vivimos una sociedad súper clasista en todo lo transversalmente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se llama? Aparece una candidata que dice que sacaba fruta, la temporera, no sé qué. Ahora, pero aparece un gallo cuico, convertido de la derecha a la izquierda, como Retic, por ejemplo, y todo el mundo, ¡ay, qué interesante lo que habla de la! Y está diciendo lo mismo que la candidata hace 6 meses antes. ¿Cachai? Entonces, como también ahí hay yo digo, en todos los ámbitos se cuecen habas, ¿cómo se llama? De clasistas, Sí. ¿cachai? Sí, yo creo que es un problema estructural de nuestro país y que... Para nosotros el hacer música siempre fue como... Nosotros queremos sonar a música chilena. Nos decían, oye, pero sus discos suenan mal. Es que nosotros, o sea, lo hicimos acá con otros recursos. No queremos sonar a gringo, ¿cachai? No queremos ser metálica, no queremos así, sonar fuerte, grande. Que Ya, eso es todo como 99, estético. 2000 o sobre Claro, todo, era como, queremos sonar como sonamos nosotros. y ¿cachai? como el sonido que probablemente siempre escuchábamos y estuvo presente. Ahora, Exacto. ¿qué ocurre en este 2026? ¿Cuál es la respuesta musical que das tú también? Porque, a ver, clasismo sigue existiendo y exacerbado, Totalmente. podríamos decirlo. Hoy sí que hay una exigencia además como de responder al sistema de forma permanente porque estamos invadidos de además las redes que nos están diciendo cómo es el éxito, qué cosas tienes que tener. O sea, yo creo que está mucho más exacerbado todavía, por lo menos lo veo yo un poco más así. Sí, lo que pasa es que opera mucho y afortunadamente hay artistas que superan eso, que Como es tu trascienden, caso. que trascienden a eso. Gracias, sí. Como que en el fondo lo que claro. tú me cuentas es como yo ya estoy ya un poco... Claro, no, porque, por ejemplo, si aparece alguien con muchos recursos, ¿cachai? Que está súper bien, yo no estoy... Cada uno hace lo que si yo estoy hablando del medio, ¿cómo responde Sí. a eso? Aparece alguien con muchos recursos, eso se transforma en el mínimo. No, es que si te subes a un escenario tenés que tener tal y tal y tal puesta en escena, porque si no, no es una puesta en escena. Bueno, hay bandas que no tienen esos recursos para montar eso, o tienen otros intereses, ¿cachai? Que son mucho más, que se arraigan más mucho en la música. Es muy diverso, ¿cachai?
afortunadamente se está abriendo. Existe ese clasismo y todo, pero se abre en este último tiempo mucho, ¿cachai? ¿Y cuál es la respuesta mía? Bueno, la respuesta mía, yo digo, tengo un montón de canciones sociales, por ejemplo, con Weichafe, algunas también como solista, y en un momento quise profundizar mucho más en mis emociones cercanas, como canciones de amor a mis personas cercanas, a mi madre, a mi viejo, a mi esposa, ¿cómo se llama? También cosas que veo en amigos. Quise llevar mi letra a otro lugar también, no estar siempre tocando la misma tecla que me interesa muchísimo y que muy probable haga en un futuro cercano un par de canciones de eso, ¿cachai? La última canción que hice se llama No estoy muerto, espérame, que la hice hace como 3 semanas y la voy a tocar ahora en el Nescafé. Ahí va a ser... Claro, porque habla del proceso de ¿cómo se llama? De estar en coma y volver y tener una mujer fuertísima, que es mi esposa, que la admiro demasiado porque tuvo un temple para claro. enfrentar esta situación embarazada, nadie sabía que estaba embarazada, porque estábamos en los primeros meses, entonces como que uno no cuenta en los primeros meses, y no lo contó tampoco, y estuvo, y manejó la situación así, yo quedé para adentro después, y hasta el día de hoy sé cosas nuevas que me hacen como admirarla muchísimo más, cada vez más profundo, y trabajamos juntos en esto también, en lo de la música. Sí, qué bonito e importante es eso, porque al final un poco también lo planteábamos así en la introducción, tal vez hoy lo más rockero, lo más panqueta, en esa otra conversación con Miguel Conejero, es lo amoroso, lo emocional, la empatía, el escuchar al otro, el detenerse, el reflexionar, porque claro, o sea, la otra pulsión siempre va a seguir estando, tú la experimentaste, pero estás buscando esas cosas que de alguna forma hoy le dan un sentido distinto. Y tu música también queda, ¿no? No es que desaparezca lo anterior. Exacto. Y sigue estando, y tú mismo decías, o sea, también tengo letras ahora que hablan de la realidad, de la situación país. Claro, entonces para mí es como, sí, estoy de acuerdo en eso, que lo disruptivo hoy cambió de lugar a lo que se entendía antes, y puede volver al mismo lugar de antes en algún momento que se necesite también, como socialmente, digo, como fenómeno social, porque eso también va circulando solo, no es algo que uno determine y maneje a conciencia ni nada. Pero sí, yo más que nada lo único que te puedo responder como claramente es que yo rehuyo de los lugares del conservadurismo, venga de donde venga. No me convoca para nada. Es como, siempre me gusta estar en un espacio en donde estoy aprendiendo nuevas cosas, donde puedo estar al límite de ciertas cosas y puedo estar como, oh, esto va a resultar o no va a resultar, ¿cachai? Que me mantenga vivo, que lo que estoy haciendo no sea algo que me esté repitiendo, no sé, como lo que fui ayer. O sea, ya fui lo que fui, hoy soy lo que soy y mañana seré otra cosa también, ¿cachai? Y mi música va reflejando eso, y como te dije hace un rato, hay cosas que le he achuntado y he hecho cosas bacanas, y hay otros momentos en que he hecho cosas muy malas también, y están ahí, y están todas, tú las podés meterte al Spotify hoy día, que tenéis colección de música, y está todo ahí, y ya no tengo rollo con eso, ¿cachai? Me interesa seguir haciendo música, conectando. Hoy día en este concierto, ¿cómo se llama? Y eso fue una decisión consciente, juntar mis músicas. Hemos pasado por varios pasajes que resumen un poco todo lo que han sido estos últimos años, pero esa honestidad se nota, se transmite. Y cuando este capítulo se diseñó fue pensando en una nota de teleanálisis del año precisamente 86, donde se trataba de buscar quiénes eran los rockeros chilenos. Ah, me acuerdo. Una gran nota que está en YouTube, así que también la pueden revisar quienes no la han visto. Y hay grandes declaraciones, bueno, están Los Prisioneros, está también Pinochet Boys. Sí. Pero lo interesante es que todos coincidían que se quería hacer algo nuevo, pero que lo peor que podía pasar era la indiferencia. Totalmente. Sí, po. O sea, no se puede ser indiferente. Estoy de acuerdo. Como, y afortunadamente, estas músicas que tú hablas, no... Chile no ha sido indiferente con ellos, para bien o para mal, en los momentos altos o bajos de estos artistas que tú nombras,
es imposible serlo, sobre todo con Jorge, que ya... De hecho, te lo voy a decir delante, no olvidemos que Violeta Parra terminó sola. Súper en un momento muy crítico de su vida, artística y todo. O sea, nuestra gran manifestación artística y cultural en Chile también le dio la espalda, ¿cachai? De Y tantos eso, otros y otras. entonces, eso es que yo siento que hoy día y hace rato es parte del camino. Que llegue gente que te odie y que nada, no sé de dónde viene ese odio, no me interesa saberlo hoy día, la verdad. Como que podemos tener un montón de explicaciones para eso, ¿cachai? Y tampoco nos vamos a desgastar en Y eso. no pasa nada, Y po. por el Pero yo les digo ahora como... me encanta, weón, que me tiréis mierda, porque me estáis dando energía bacán, weón. O sea, como que también me sirve para seguir, ¿cachai? Bonito, bacán. La raja que gastéis tu tiempo un ratito, 5 minutos o 10 en tirarme una porquería por las redes sociales. Bien, todo bien, ¿cachai? Qué La sabia junto a lo bueno. decisión y qué sabia decisión y que te dé mucha energía para el largo camino y como decíamos también, es súper simbólico que estés con nosotros conversando porque hay una celebración en la vida, al momento difícil que pasaste y eso, aunque suene cliché, es súper relevante y creo que ha quedado claro con esta conversación que hemos tenido. Así que el mayor Muchas de los gracias. éxitos y felicitaciones por este regreso a la música. Muchas gracias y solamente terminar, o sea, decir por el punto que tú pusiste, por ejemplo, con los Vázquez, la música popular como los Vázquez, como la María Jesús Quintanilla, como los Charros Lumaco, como es tan importante como la música de Congreso, como la música de Violeta Parra, son músicas y manifestaciones de nuestra gente, de gente como nosotros, que quiere decir las cosas de una manera distinta. No es porque sea más complejo, es mejor, porque eso pasa mucho y se conecta con esto del clasismo. Es música que está hecha con la honestidad y con el corazón que se requiere para llegar a un montón de gente. Por eso también llega un montón de gente, ¿cachai? Entonces, relevar todas esas músicas que son muy potentes y que ¿cómo se llama? Y que nos pueden sorprender en momentos inesperados o nos pueden sorprender en momentos que necesitamos ese tipo de compañía, ¿cachai? Además, si todos la Artística. cantamos y la sabemos, así que tampoco... Entonces, yo la admiro desde ese lugar, por eso ¿cómo se llama? Tengo las ganas y la decisión de llamar a los Chiquillos Vázquez y hacer una canción con ellos y así, sucesivamente, ¿cachai? Como que me interesa mucho, lo he hecho con la Palmenia Pizarro también, ¿cachai? Entonces, nada, me encanta. La música es algo que une y que nos va a transportar a lugares emocionales maravillosos. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta edición rockera que hicimos y como siempre lo invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a ser socio de Lo que Importa y como siempre nos vemos en una semana más. Que estén muy bien. El Estado del Arte fue presentado por Grupo Planeta y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.